Ambas, al mezclarse o ambas, al ser parte del plan de tratamiento, hace que este tratamiento sea mucho más completo porque no solamente estás abordando la parte conductual, sino también la parte cognitiva, ¿sí? O pensamiento por ahí. Pero ya lo estaremos viendo en la próxima clase. Hoy meramente nos vamos a enfocar en lo que son técnicas conductuales. José nos comenta, manos a la obra. Así es, manos a la obra. Así que denme un momentito que ahorita les proyecto la PPT. Disculparán por ello, estoy un poquito mal de la garganta, por eso se me escucha con un tono más eh, como si estuviera ronca. Me parece, yo me escucho así. Pero igual cualquier cosita, pues así aquí hacemos un resumen. Ok, buenazo. Entonces, hoy vamos a ver técnicas conductuales. Pero antes de poder iniciar, me gustaría que ustedes me comenten si conocen alguna técnica conductual. Por ahí quizás habrán escuchado en su formación como psicólogos, por ejemplo. A veces, no a veces, sino que durante nuestra formación como psicólogos hemos visto por ahí alguna técnica conductual. ¿Qué técnicas conductuales ustedes conocen? De las que se acuerden. Uy, no se acuerdan. Ya, te voy a lanzar algunos, ¿sí? Tenemos lo que es la activación conductual. Por ejemplo, está el autorregistro, ¿no? Está, por ejemplo, la exposición gradual también. Hola, Ricardo, buenas noches. Ok, Yelani nos comenta terapia de choque, ok. Entonces, vemos o podemos observar que hay una gran diversidad de técnicas conductuales que pueden ser aplicadas y también, pues, van a ser modificadas, entre comillas, no al 100%, pero con el fin de poder responder a la necesidad y también al estilo del paciente, recuerden, ¿sí? Porque la idea es que el paciente se sienta cómodo. Aunque también es importante tener presente o tener claro qué tipo de técnica conductual vamos a aplicar, porque hay técnicas conductuales que por su naturaleza, como por ejemplo el de la exposición gradual, que van a generar malestar, ¿no? Esa es la idea. ¿Por qué? Para que el paciente se pueda ir acercando, pueda ir adaptándose a este estímulo que puede ser desagradable. Entonces, al momento de exponerse a ese estímulo desagradable, le va a generar, ¿qué cosa? Malestar, incomodidad, y esto es algo que el paciente debe tener en cuenta cuando hagamos la exposición gradual, porque es inevitable que pueda experimentar estos síntomas y aún experimentando estos síntomas, el paciente tiene que continuar con este proceso, ¿no? En la medida también que lo pueda soportar, tampoco es que ya, si, como les decía a otro grupo y creo que ustedes también, imaginemos que tu paciente tenga temor a las arañas, no le vas a poner una tarántula en la mano, ¿no? Va a depender de la sensibilidad de nuestro paciente. Pero bueno, rebobinando, también recuerdo que la clase pasada hablábamos o tocamos un casito, ¿se acuerdan? Y yo les dije que la idea es que ustedes practiquen, que pongan un poquito más en práctica, por así decirlo, vale la redundancia, las cositas que hemos estado viendo respecto o relacionado al análisis funcional. Creo que en la última clase lo han hecho bastante bien y me gustaría que lo podamos replicar. Pero ahora, en nuestro análisis funcional, relacionado a este caso que les voy a presentar, me gustaría que podamos aplicar algunas técnicas conductuales después de lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me interesa ver cómo ustedes están captando la información o cómo ustedes lo aplicarían a sus pacientes o beneficiarios. Porque hay técnicas conductuales que se pueden aplicar también a nuestros estudiantes dependiendo de la crisis, ¿no? Claro, también hay otras técnicas que son más especializadas y ahí sí se requiere de qué? De la intervención, como su mismo nombre lo dice, de un especialista. Sí, pero hay otras que sí la puedes poner en práctica con tus beneficiarios, o sea, con tus estudiantes, compañeros, no sé, amistades, etc. ¿No? Algunas técnicas sí. Ojo, y acá también voy a hacer otra acotación. Utilizar alguna técnica no necesariamente significa que vas a hacer psicoterapia. Hay que separar eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, están las técnicas de respiración y relajación, que ahorita las vamos a ver. Y por ejemplo, en esas técnicas, no es que necesariamente necesites ser psicólogo, dependiendo de la técnica, porque hay técnicas de respiración y relajación, como las técnicas de Jacobson, que son mucho más elaboradas y que eso sí se requeriría quizás del abordaje de un especialista.
¿no? Pero hay otro tipo de técnicas que son más sencillas, más asequibles, que puedes enseñarle a tu beneficiario y él mismo lo puede autoaplicar, ¿sí? Porque esa es la idea, al final. El mismo paciente, que el mismo beneficiario pueda seguir adaptando sus técnicas, pueda irle dando forma también a sus recursos para poder afrontar la crisis, teniendo presente que no siempre vamos a poder estar con ellos en alguno de estos momentos. Y también recuerdo la clase pasada que el tiempo les quedó bastante corto, ¿sí? Entonces, para esta oportunidad vamos a dar 20 minutos, o sea, a las 9 les voy a dar chance para que ustedes puedan elaborar su análisis funcional, leer el caso, ¿no? Desarrollarlo, conversen, chicos. Como les comenté la clase pasada, me gustó mucho la intervención que ustedes tuvieron. Por ahí escuché también que ya están lanzando el examen. Entonces, un puntito extra siempre ayuda, ¿verdad? Pero también la idea es que puedan practicar. Entonces, la idea es que ustedes puedan estar preparados, sí, para hacer el análisis funcional, pero también para sustentar sus casos. Entonces, hoy también, además del análisis funcional que ustedes van a presentar, yo voy a lanzarme a hacerles algunas preguntas. Pero tranquilo, si no lo puedes responder en ese momento, si te pones nervioso, no hay problema. Cede el pase. Alguno de tus compañeros de grupo lo van a poder hacer. Así que la idea aquí es poder practicar y que ustedes también puedan irse poniendo en el lugar de los especialistas que estamos formando. ¿Sí? Así que vamos con calma. Igual nuevamente, si tienen alguna duda sobre el análisis funcional, este es el momento para poderlo absolver. Pregunto, ¿hay alguna duda sobre el análisis funcional? Estoy siendo muy clara con la identificación de la situación, con los pensamientos, con las emociones, con las conductas. Si estoy siendo clara, continuamos, ¿sí? Solo para hacer un review. Recordemos que cuando hacemos un análisis funcional, es importante tener claro cuál es la situación que está desencadenando el pensamiento, la emoción y la conducta. Ojo con eso, ¿sí? Y la situación tiene que estar bien redactada. Cuando yo les pido el análisis funcional, yo debo tener claro, yo tengo que saber separar cuál es mi situación. Por ejemplo, al momento de presentar el caso, pueden decir lo siguiente, ok, como situación identificamos esto. Por ejemplo, ¿se acuerdan del caso de Damaris de la última clase? ¿Damaris se activaba por la muerte de su mamá o se activaba cada vez que recordaba la muerte de su mamá? ¿Cuándo se activaba Damaris? A ver si por ahí les está quedando claro o si hay una duda por ahí. ¿Cuándo se activaba Damaris? Vamos, recordemos. El caso de Damaris era una muchacha de 25 años cuya madre había fallecido por COVID. Ok, Alberto nos dice, cada que recordaba, exacto, esa es la situación. La situación está redactada en el aquí y ahora, en la actualidad, ¿sí? Y esto es importante que lo tengan presente para cuando vayan a presentar el análisis funcional del caso que les voy a presentar ahora, ¿sí? Tiene que ser redactado en la actualidad, porque el malestar es actual. Recuerden que la TCC se enfoca en abordar el problema actual, aquí, en la conducta observable, ¿sí? Perfecto. Ok. Luego de poder identificar la situación de Damaris, por ejemplo, cada vez que recuerda que su mamá falleció, ¿qué pasa con ella? ¿Qué pensamientos vienen? Por ejemplo, me siento culpable, como por ahí me está comentando Marilú, ¿verdad? Me siento culpable, yo ocasioné la muerte, no debí salir a trabajar, ¿no? De esta manera también es que se redactan los pensamientos, ¿sí? En primera persona. Yo. Ok, de ahí, ¿qué emociones tenía? Quizás por ahí culpa, por ahí dijeron algunos, tristeza, ansiedad, entre otros, ¿no? Y luego de esto viene la conducta. Y como ustedes bien han podido diferenciar, existen dos tipos de conducta. Siempre sepárenlas, motoras y fisiológicas. Fisiológico, todo lo que pasa dentro de mi cuerpo. Y motor es la acción que yo ejecuto, ¿sí? Luego de eso vienen las consecuencias, pero las consecuencias lo vamos a ver ya la próxima semana. Esa semana me interesa más que quede bien claro lo que es el análisis funcional, ¿sí? Ujú. Ahí está. Justo Beatriz nos comenta que quizás había un poco de duda con la identificación de la situación. Ok, la situación tiene que ser redactada en la actualidad, en el presente, ¿sí? No se trata del pasado. Por ejemplo, imaginemos, o ya les lanzo un caso, una persona que viene a terapia
porque, vamos a ponerlo así, porque encontró unos mensajes de su esposo siendo el infiel con su prima, por lanzar un ejemplo. Ok, ¿cuál es la situación en ese caso? Redáctenlo como para ponerlo en un análisis funcional. ¿Cuál sería la situación? Recuerden que la idea es redactarlo en el presente. Vamos, 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 vamos. Sí puede, sí puede. Infidelidad es una causa, ya, pero no es la situación. Ojo. No, 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 la situación es la infidelidad. Recuerden lo que les comentaba, redactarlo en el presente. Si sabemos que nuestra paciente viene porque vio unos mensajes de su esposo siendo el infiel con su prima, si bien es cierto, si hay un acontecimiento como la infidelidad, las situaciones, cada vez que recuerde que su esposo le fue infiel con su prima, es que se activa. Esa es la situación, ¿no? Cada vez que venga este pensamiento. Ahora, si es que esta infidelidad hubiera sido en ese momento, o sea, por ejemplo, me enteré que mi esposo me fue infiel ayer y hoy estoy yendo a terapia, ahí podría cambiar la situación, ¿no? Pero usualmente en ese tipo de casos, como en la mayoría en realidad, son situaciones que vienen ya acarreándose o jalándose desde hace mucho tiempo, como en el caso de Damaris. La mamá falleció en COVID, ¿no? Pero obviamente no fue a terapia durante COVID, fue a terapia cuando ya todo se estaba regularizando, es entonces que la situación cambia. Cada vez que Damaris recuerda esto, se activa, ¿sí? Exacto, como por ahí decía Yarón. Jarón. Ahí me vas comentando cómo es tu nombre. El paciente, cuando el paciente o cada vez que el paciente recuerda la infidelidad, no, esa es la situación, ¿sí? Más o menos para que lo puedan tener mapeado. Igual tranquilos, que estamos practicando, aún nos quedan 2 clases más para poder ir reforzando esta práctica. ¿Sí? Ok, entonces ahora sí. Continuamos porque el tiempo apremia. Ese es el casito, pero lo vamos a dejar para el final. ¿Sí? Entonces, vamos de frente a las técnicas conductuales. Jenny, ¿cuáles son las técnicas conductuales que más podemos utilizar durante un plan de tratamiento? Aquí les he puesto algunas. Existen muchas más, sí, pero estas son algunas que son más asequibles y más sencillas también de poder aplicar, ¿no? Teniendo presente que aquí no solamente estamos psicólogos, sino que también estamos, por ejemplo, docentes, personal de salud en general, ¿no? Y otras carreras, ¿no? Y muchos de ustedes están aquí porque necesitan herramientas para poder quizás ayudar a otra persona, una amistad, a sí mismos, entre otros. Por eso es importante brindar técnicas que sean más asequibles también a toda la población en general. ¿Sí? Ok, entonces, primera técnica, la técnica de resolución de problemas. ¿En qué consiste básicamente esta técnica? Como su mismo nombre lo dice, el objetivo es poder implementar o desarrollar o reforzar la habilidad del individuo, de nuestro paciente. ¿Para qué? Para afrontar situaciones altamente estresantes, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el proceso para poner en práctica esta técnica? No es algo muy elaborado, ojo, es muy sencillo en realidad. Número uno, tienes que orientar al paciente, o sea, o a tu beneficiario, presentarle la problemática y hacerle saber por qué razón vamos a implementar esta técnica. O sea, básicamente psicoeducar, ¿no? El por qué y para qué de esta técnica. Luego de eso, vamos a definir el problema, o sea, qué es lo que realmente le está generando malestar. Por ejemplo, en terapia de pareja utilizamos mucho esta técnica, porque la idea es poder definir cuál es el problema que los está trayendo acá, porque no todas las parejas vienen por infidelidad. Ojo con eso, y es importante también bajarnos ese tabú, ese mito. Todas las parejas que van a terapia de pareja es porque han sido infieles. No, también puede haber un tema de mala comunicación. Y es que sucede muchas veces que dentro de las relaciones de pareja están ahí, están presentes, pero no se escuchan. O sea, se gritan todo lo demás, pero no se están escuchando. Y precisamente esta técnica nos ayuda a qué cosa? A poder definir cuál es el problema. ¿Por qué razón es que no se están escuchando? Sí, entonces, número uno, orientamos por qué, para qué esa técnica. Número dos, definimos la problemática. Por ejemplo, quizás una parte de la pareja no se siente escuchada. Luego de eso, planteamos algunas posibles soluciones. ¿Por qué?
porque la idea de esa técnica es también comprometer al paciente, a tu beneficiario, a poder hacerse cargo de este proceso. ¿Sí? Es para que más o menos también el paciente pueda asumir la responsabilidad de que esto va a depender de él. Ahora, ojo, como les mencionaba en un principio, eso se puede aplicar para terapia de pareja, pero también para otro tipo de causística. Solamente estoy poniendo un ejemplo. ¿Sí? Otro ejemplo, quizás puede ser que tienes algún estudiantito con una conducta que aparentemente está siendo disfuncional, quizás en secundaria, no, secundaria sobre todo, quizás primaria puede ser. Entonces ahí la técnica puede ser similar, pero la adapta según la necesidad de quién, de tu paciente. ¿Sí? Porque la idea también es que, como les mencionaba, o de tu beneficiario, es que ellos sean conscientes, ¿no? Algo que yo hacía cuando trabajaba en un colegio, era, por ejemplo, con algunos estudiantes de secundaria, ¿no? Sobre todo con aquellos que tenían ciertas dificultades al momento de regular sus emociones, era conversar con ellos, tener un bonito vínculo, un buen match, y les preguntaba, mira, ¿has notado que, fase uno, orientación general, has notado que han sido constantes por ahí las llamadas de atención? Me gustaría saber si está pasando algo, tú te estás sintiendo cómodo, hay algo que no te gusta y no te estamos prestando atención, etc. ¿No? Durante la conversación, ok, definimos el problema. Entonces me estás diciendo que tú te sientes incómodo por esto, ¿verdad? Y porque piensas que quizás la gente te está etiquetando como un mal estudiante y no necesariamente lo eres, ¿no? O tú, ¿qué me puedes decir? Quizás me estoy equivocando, ¿no? Y ahí la idea es importante usar esta pregunta. eh, ¿Por qué? Porque, o sea, la pregunta de corrígeme si me equivoco, me estoy dejando entender. ¿Por qué? Porque de esa manera yo estoy asumiendo la responsabilidad de lo que yo estoy expresando. Y de esa forma el paciente o el beneficiario no se siente como atacado o no se siente de que, ah, no, si yo no entiendo, o por ejemplo, si yo le digo a alguien, ¿me entiendes o no me entiendes? ¿No? Es muy invasivo, es muy confrontativo y el paciente o el beneficiario podría sentir de que es su responsabilidad y es su obligación entenderlo. Cuando en realidad más amigable es poder preguntar, me estoy dejando entender, corrígeme si me equivoco. Es una manera más amigable, más asequible de poder llegar también a nuestros, bueno, en este caso a nuestros estudiantitos, ¿no? Luego de eso, ¿qué cosa hacíamos? Generábamos una lluvia de ideas. Ok, mira, yo te propongo esto, pa. ¿Qué opinas tú? ¿Te gustaría agregar algo más o cómo tú lo adaptarías? Y ahí conversábamos. Luego de eso, el paso número 4 es tomar decisiones. Ok, ¿cuál de todas estas opciones son más realistas y concretas para que tú las realices? Y ahí esa persona nos va a comentar. Y por último está la verificación, que es poder evaluar si realmente está teniendo un impacto positivo o está ayudando al crecimiento de nuestro paciente o beneficiario. En este caso, pues es preguntarle directamente o quizás también observar algunas conductas. Las conductas son más fáciles de observar cuando trabajamos con adolescentes o con niños en un colegio, porque los vemos de lunes a viernes, ¿verdad? Cada rato. Mientras que en terapia lo vemos una vez a la semana, pero igual podemos preguntar, ¿no? Y te vas a dar cuenta si tu paciente o tu beneficiario te está mintiendo también. Ajá. Melissa nos dice, ¿se puede usar técnicas conductuales para los celos? Sí, claro, puedes usarlas. Pero igual, sí o sí, en primera instancia tendrías que trabajar las técnicas cognitivas, que lo vamos a ver la próxima semana. Porque, como dicen, me gustó mucho esa frase, ¿no? El celoso no sufre por lo que ve, sino sufre por lo que se imagina que está pasando. O sea, es algo más cognitivo en realidad. Por eso es importante trabajar primero en la cognición, así como en el caso de la ansiedad. No va a depender o sea, del nivel de ansiedad, de cómo se presentan esos síntomas de ansiedad para saber por dónde, por ejemplo, abordar al paciente. Si está en crisis y está teniendo un ataque de hiperventilación, no les vas a decir o no vas a aplicar una técnica cognitiva, porque eso va, o sea, no le va a generar quizás la tranquilidad que necesita en ese momento. Quizás por ahí podríamos aplicar primero una técnica conductual para regular un poco su respiración. Es un ejemplo, ¿sí? Ay, por aquí José nos dice, es poner las reglas claras. Así es, ¿no? Es parte de, es importante establecer límites también. Por ejemplo, yo soy más del team o del equipo de que, ok, tienes estudiantes en el tiempo que yo trabajaba en un colegio y mi perspectiva era,
Si bien es cierto, no se debe perder este rango de autoridad, porque como psicólogo, docente, director, hay una, o sea, representamos cierta autoridad, no cierta, una autoridad en general. Es importante también darles la oportunidad a los chicos de que se puedan expresar con mucho respeto y que desde su libertad puedan tomar decisiones y que asuman las consecuencias de estas decisiones también. Algunos profesionales no necesariamente lo ven así, sino que es más, quizás una doctrina un poquito más castrante, más estructurada, y bueno, va a depender en realidad, ¿no? De la orientación del colegio, entre otros. Pero usualmente trato, en el tiempo que también dictaba tutorías, trataba de darles a los chicos también la oportunidad de que ellos pudieran elaborar su propio aprendizaje. ¿No? Que es lo mismo que estamos haciendo acá. Por ejemplo, al inicio les preguntaba qué técnicas conductuales conoce. Por ahí una persona me contestó, de ahí no tuve más respuestas. Ok, y eso me permite a mí evaluar cómo están a nivel de conocimiento, o sea, qué tanta información están manejando respecto a este tema. Porque puede que sí manejen ese tema o puede que no. Y esto me ayuda a saber de qué manera yo me debo comunicar con ustedes. ¿Sí? Lo mismo va a suceder con nuestros chicos o con nuestros beneficiarios o con nuestros pacientes, en este caso. Es importante repreguntar, o sea, si tienes una duda respecto a tu paciente, no tengas tanto temor de preguntar. Es normal y es válido que tengas temor, porque a veces, por ejemplo, dentro de la historia clínica, también preguntamos lo que es la sexualidad del paciente o cuándo fue la primera menstruación, etc., ¿no? Y claro, a algunos profesionales les da un poquito de vergüenza el poder preguntar esto, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen, no, pero Jenny, esto es algo muy privado del paciente, pero también es parte de su historia clínica. Entonces es importante también capacitarnos en ese aspecto. Yo creo que ya muchos de los que estamos acá estamos bastante curtidos, pero en anteriores clases sí he tenido, por ejemplo, estudiantes de quinto y secundaria, creo que en esta clase también, que se metieron a este curso porque les interesa la psicología, ¿no? Entonces es importante ir trabajando esas cositas, ¿no? Para poder tener un mayor acercamiento aquí a nuestros pacientes, a nuestros beneficiarios y que se sientan en la libertad, porque al final nuestros chicos de secundaria, inclusive de primaria, probablemente nos vean a nosotros como una fuente de confianza y te van a contar cosas. Y tú decides de qué manera puedes manejar esta información. Me ha tocado conocer una gran diversidad de situaciones de muchos pequeños, que en algún momento he tenido que intervenir y quizás comunicarme con los padres y decir, esto está pasando, quiero saber qué sucede, ¿no? Y hubieron otros casos en los que, por ejemplo, ¿no? No sé, temas amorosos de los chicos en los que, ok, ellos toman sus decisiones, ¿no? Pero todo igual, con mucho respeto. Ujú. Claro, como comenta José, o sea, la idea es poder mantener una participación activa, ¿no? De las personas o de los involucrados en estos casos. ¿Ok? Bien, entonces, gracias chicos. A ver, técnica, resolución de problemas, check, ya estamos. Ok, a ver, siguiente. Tenemos también la técnica de respiración y relajación y como su mismo nombre lo dice, básicamente es poder controlar o regular el nivel de activación que tenemos a nivel fisiológico, ¿verdad? Y para eso vamos a utilizar esas técnicas que les voy a mencionar a continuación. Ahora, básicamente los cambios fisiológicos surgen porque funcionan como una especie de alarma. Sí, es como la alarma que tienes en tu celular, la programas a cierta hora y ¡pum! Se prende, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa con nosotros, pero en nuestro caso hay una situación que nos activa. Y claro, estas reacciones fisiológicas surgen como una alarma, son naturales también y pueden ser vitales ¿para qué? Para nuestra supervivencia prácticamente, ¿sí? Ahora, es importante manejar esas técnicas de relajación y respiración, sí, claro, sobre todo en casos de crisis. Recuerden que cuando un paciente esté en crisis, no debemos dejar que esa crisis solita desaparezca, no. Si vemos a un estudiante que esté en crisis, como por ejemplo ponerse rojo, comenzar a llorar y comenzar a controlar sus puños o comenzar a temblar, entendemos o podríamos imaginar que está entrando en uy, se me fue la palabra, en un episodio de crisis. Entonces, si es así, ok, no debo esperar, no debo decir, ya chicos, ignórenlo, ¿no? O ya se les va a pasar. No, tenemos que intervenir, acercarnos al beneficiario, preguntarle, mira, te estoy notando de esta manera, vamos un rato al baño, mójate el rostro, la nuca, los brazos,
tómate tu tiempo, un tiempito fuera no hace mal, ¿no? Pero eso sí, siempre monitoreando también al estudiante que esté bien, porque a veces cuando están en crisis se pueden activar de muchas maneras. Sí, y no necesariamente de maneras saludables, que digamos. Entonces es importante monitorear a nuestros chicos también. Ujú. Exacto, justo también nos comenta, ¿no? Es muy importante poder tener un lenguaje apropiado, ¿no? Un lenguaje muy ameno, muy asequible también para nuestros chicos, para nuestros beneficiarios, pacientes. ¿Por qué? Porque como bien comenta José, usar mucho tecnicismo puede generar ciertas dificultades para poder entender el mensaje, ¿no? Entonces, quizás cuando nosotros tenemos que presentar nuestro caso, ¿no? Ante la junta directiva por ahí, médicos, psicólogos, etc., en el ámbito clínico o educativo con el director, los papás, etc., quizás ahí podríamos utilizar ciertos técnicos. No, con papás, no, con papás habría que utilizar un lenguaje mucho más ameno, porque recuerden que cuando vienen los papás a recibir sus informes psicológicos de sus pequeños, también vienen con cierta perspectiva, ¿no? Entonces es importante por ahí tener mucho tino al momento de interactuar con los padres de familia, porque podrían malinterpretar quizás la información que estamos brindando. ¿Sí? Y ser muy, muy, muy detallados al momento de poder explicar los resultados, eso también va a ayudar bastante a hacer un bonito match o acercamiento con nuestros beneficiarios. ¿Sí? Ok, entonces, Jenny, ¿eso era todo? No, acá te voy a mostrar la técnica, no te preocupes, no te preocupes. Entonces, la primera técnica consiste en lo siguiente. Aquí te puse el procedimiento para que puedas replicarlo, leerlo en tu casa, contigo, con algún familiar y luego lo puedas llevar quizás con un beneficiario. Esta técnica o este procedimiento es un poquito más elaborado, ¿sí? De ahí les voy a traer otro la próxima semana, que es uno más sencillo. A ver, den un momentito, no sé si lo puse acá para recordar. No, está en la próxima clase. Ok, entonces, la idea, como les comento, es poder poner en práctica esa técnica, pero en un lugar controlado. Sí, esa técnica es mucho más estructurada, más elaborada y la idea es que podamos hacerlo en un lugar seguro. Mientras que la otra técnica, que es mucho más sencilla, que les voy a mostrar en la próxima clase, la puedes utilizar en cualquier momento, ¿no? Por ejemplo, si estás en un salón y tu estudiante o estás en tu casa y algún familiar se activa, puedes utilizar la otra técnica. Sí, en tu sala, en tu baño, no hay problema. Pero en este caso, pues sí se requiere de ciertas consideraciones como un consultorio, ¿no? Un lugar mucho más tranquilo, ¿sí? Para poderlo aplicar. Entonces, ¿cuál es el paso a paso de esa técnica de respiración? En este caso, le vamos a pedir que se siente en un sillón, pero que sea cómodo, ¿no? Amigable también para el cuerpo, que pueda explorar su cuerpo en búsqueda de signos de tensión, ¿no? Puede ser en los hombros, puede ser en el cuello, en el estómago, por ejemplo. Y la idea es que pueda poner también su mano sobre el abdomen y la otra sobre el tórax. ¿Cuál es el fin? Mientras que el paciente va tomando aire, va a sentir cómo tanto el abdomen como el tórax se van a ir, ¿qué cosa? Inflando, ¿verdad? Ahora, quizás al principio va a ser un poquito difícil que el paciente pueda concentrarse en eso y por eso es que lo vamos a hacer repetidamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el tórax, vas a visualizar que el tórax se va a mover solo un poco, ¿no? Al mismo tiempo que el abdomen. Y ahí te vas a estar dando cuenta qué cosa, que el paciente está siguiendo tu indicación y la idea es que pueda respirar profundamente. Si tú quieres, puedes acompañarlo con la dinámica, no hay problema, ¿sí? Pero va a depender, claro está. Luego de eso le vamos a pedir que vaya exhalando el aire por la boca, haciendo un ruido más relajante, no un ruido estruendoso, sino más tranquilo, ¿sí? Y luego vamos a hacer respiraciones lentas, largas, profundas, que puedan elevar y descender el abdomen. Sí, y esto le va a dar una sensación de tranquilidad, de desahogo también. Ahora, esto lo podemos usar o lo podemos hacer durante unos 8 a 10 minutos, ¿sí? Una o dos veces al día, no hay problema. Según también la necesidad de tu paciente, porque hay pacientitos que cuando entran en crisis sí les cuesta un poco más regularse, ¿sí? Pero hay otros en los que usualmente
les funcionan muy bien las técnicas. Ojo, no necesariamente todas las técnicas se adecuan a nuestros pacientes. Por ejemplo, yo tuve una paciente que intentamos, ya la veo hace años, desde ella fue una de mis primeras pacientes, les estoy hablando de cuando estaba haciendo mi internado en una clínica aquí en Perú. Y ocasionalmente regresa, cuando entra en crisis regresa, ¿no? Y hablamos un poco, ya conocía su historia, y en una de estas intentamos hacer una técnica de relajación y respiración. Lo intentamos. ¿Por qué? Porque no cayó con ella, o sea, no le gustó. Y me dijo, Jenny, esto no me está ayudando, necesito otra técnica. ¿Por qué? Porque eso no me relaja, me desespera. Puede pasar, puede pasar. Jenny, ¿eso quiere decir que fallamos como psicólogos? No, no es que hayas fallado, solo que hay pacientes a los que por su perdón, por su baja tolerancia a la frustración, les cuesta poder manejar ese tipo de técnicas, pero no es algo malo, definitivamente. Se adapta a otro tipo de técnica que sea mucho más aplicable. ¿Sí? Entonces, luego de eso, luego de hacer esa técnica de respirar, exhalar, siempre es bueno poder evaluar cómo van bajando o si se mantienen los signos de tensión en nuestro cuerpo. ¿Sí? Nuevamente revisar nuestros brazos, nuestro cuello, entre otros. ¿Sí? Luego de eso hay que rellenar un pequeño registro para poder ver qué tanto ha impactado o ha influido en nosotros los ejercicios que estamos haciendo. ¿Sí? Lo puedes ir aplicando o ejecutando según la necesidad también que tenga tu paciente y según los signos también de tensión, ¿no? Porque a veces es tanta la tensión que podemos tener y en cada persona los signos de tensión son diferentes. Por ejemplo, en mi caso es en el cuello. Y cuando yo estoy sintiendo que mi cuello está siendo más rígido, es cuando comienzo a aplicar algunas técnicas, ¿verdad? Ok, eso también es importante poder evaluar. Bien, ahora vamos a las técnicas conductuales más relacionadas a las técnicas de exposición. Pero hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, chicos? Antes de pasar al caso, estamos bastante cerquita, ¿eh? Si no hay preguntas, no hay problema. Pero igual, siempre se hace la acotación, por si acaso. Ok, ya vi, ya vi. José nos pregunta, ¿respiración y relajación se refiere al mindfulness? Eh, no, no necesariamente. Pueden ser similares, sí, pueden ser similares, pero presentan o manejan otro tipo de tácticas, ¿sí? Por ejemplo, en el mindfulness, perfecto, Beatriz nos dice, sí, está claro, ok, chévere, gracias Beatriz. Por ejemplo, en el mindfulness lo que buscan es conciencia plena, ¿no? En las técnicas de relajación y respiración, que no están muy alejadas del mindfulness, lo que te ayudan es poder regular estos síntomas de ansiedad o sobre todo cuando estás en situaciones de crisis. ¿Me dejo entender? Pero el mindfulness es un proceso mucho más elaborado, ¿no? Mucho más estructurado, te iba a decir, pero más que estructurado es más prolongado también. Justo hace poco, bueno, el año pasado fui a una conferencia, una capacitación de atención en crisis. Y justamente el ponente, que es un suicidólogo, es uno de los pocos suicidólogos aquí en Perú, nos hizo una mini sesión de mindfulness. Y claro, es otra cosa, ¿no? Definitivamente. Te piden, por ejemplo, ¿no? Que te saques los zapatos, que conectes tu ser, ¿no? Con el suelo, que puedas concentrarte solamente en el aquí y ahora, que puedas prestarle mucha atención a tu respiración y así sucesivamente. Es otro tipo de táctica, definitivamente. Ujú. Exacto, Selena lo acaba de explicar muy bien. Centra la conciencia en el aquí y ahora. Así es. Ujú. Pueden ser similares, pero tácticas diferentes, ¿no? Así es. Ok, está bueno. Entonces, sí me estoy dejando entender. Buenazo, buenazo. Ahora vamos a pasar a la siguiente técnica, que es la técnica de exposición. A ver, bueno, yo creo que ya he hablado bastante sobre esa técnica de exposición, pero igual se las voy a comentar. Básicamente, este tipo de técnicas tienen como ingrediente esencial poder exponer a tu paciente a estímulos desagradables con el fin de que la persona se pueda ir acostumbrando a la existencia y permanencia de este estímulo en nuestras vidas, porque son inevitables, ¿no? Por ejemplo, ese tema de
ese pacientito que era aracnofóbico. O sea, es inevitable que en algún momento te encuentres una araña. No, no necesariamente en tu casa, pero en otros lugares sí, ¿no? Entonces, es importante, en este caso, si es disfuncional para el paciente, es importante trabajar. Ahora, esta técnica usualmente se trabaja en TCC y tienen como un elemento fundamental, sí, la exposición al estímulo temido. Y a veces la exposición puede ser frustrante a tal punto que el paciente va a quererlo abandonar, pero la idea es que se mantenga, ¿sí? Porque ese es el fin, ¿no? Que se pueda acostumbrar a esto, ¿sí? Y bueno, la técnica también, uy, de exposición es una de las técnicas que han mostrado una mayor eficacia en, por ejemplo, el manejo de los trastornos de ansiedad, ¿sí? También para que lo puedan tener ahí como dato. Entonces, existen dentro de las técnicas de exposición, tenemos la exposición en vivo y la exposición simbólica. Yo recomiendo que para que sea un proceso mucho más amigable, inicien con una exposición simbólica. Básicamente, hace referencia a que el paciente pueda ir imaginando, visualizando el estímulo o situación que le genere este malestar, ¿sí? A través de algunas representaciones mentales como figuras, dibujos, fotografías. Y de esta manera también nosotros vamos a ir evaluando qué tanto se está presentando el malestar. Por ejemplo, si es ansiedad, qué tanto se está presentando la ansiedad en el paciente. Siempre, cada vez que haga una intervención, pregunte, del 1 al 10, ¿qué tan presente está este malestar para también poder hacer un contraste al momento de terminar con la técnica? ¿Sí? De esa manera también evaluamos qué tanto impacto está teniendo la técnica en el desarrollo de nuestro paciente. Ahora, luego de que ya hayas familiarizado a tu paciente con una exposición simbólica y veas que el paciente ya lo está tolerando o que ya está, ok, curtido, bien, pasamos a la exposición en vivo. Y aquí sí hay que tener bastante cuidado, porque como les comentaba, no es que de frente les vas a poner una tarántula en la mano, sino que gradualmente, por ejemplo, puedes decirle que vaya a un zoológico, ¿no? Donde pueda haber arañas a distancia, eso sí, o arañas disecadas quizás, y progresivamente irlo acercando a este estímulo, con el fin también de que pueda ir, como les mencionaba, naturalizando la existencia de este estímulo en su vida. Sí, y de esa manera también vamos trabajando pues el manejo de la ansiedad. Usualmente cuando utilizamos ese tipo de técnicas es porque puede ser un diagnóstico más pronunciado, como por ejemplo una fobia. Y en esos casos también se recomienda que pueda haber un apoyo o una interconsulta con psiquiatría, porque como les comento, a veces los niveles de ansiedad pueden ser tan elevados que requerimos de algunos recursos para poder regular esta segregación de sustancias. Sí, eso también es importante. Entonces, ¿qué cosas debemos tener en cuenta o qué debemos considerar para poder poner en práctica estas técnicas? Uno de ellos es que es poder determinar cuál es el estímulo temido, o sea, cuál es el objetivo preciso o foco del miedo del paciente. Eso es principal. Luego de eso, ¿cuáles podrían ser las consecuencias temidas? O sea, ¿qué teme el paciente que vaya a ocurrir si se confronta a este estímulo? Se lo puedes preguntar al paciente, no hay problema. En realidad, muchas de estas preguntas se responden con el paciente. Ahora, una vez que ya estamos practicando la exposición, ya sea física como simbólica, es importante evaluar qué tipo de conductas se están presentando. Si es una conducta de evitación, si es una conducta de escape, ¿no? Ante este estímulo, o quizás hay algunas conductas de seguridad, puede ser también. O sea, ¿qué hace o trata de hacer el paciente para prevenir la ocurrencia o consecuencias temidas? ¿No? ¿Qué ves tú? ¿Qué notas en el paciente? ¿Se pone más rígido, más tenso quizás? Y también es importante tener presente los desencadenantes de la ansiedad. O sea, contextos, pistas, situaciones, personas que el paciente asocia con este estímulo, porque también probablemente lo van a activar, ¿sí? Y pueden desencadenar, pues claro, una respuesta de ansiedad o alguna conducta que nosotros no esperamos en ese momento.
Por eso es importante hacerle esta pregunta y comprometer al paciente a poder llevar a cabo esta técnica, porque no es una técnica sencilla, sobre todo para el paciente por la cantidad de estrés o la elevación de cortisol que puede estar presentando. Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, chicos? Sino para pasar al caso. Selene nos comenta, las técnicas de exposición pueden ser usadas en rupturas amorosas, ya, por ejemplo, a ver, me encantan los ejemplos. Que una pareja se haya separado y uno de ellos teme volverlo a encontrar por no saber cómo reaccionar o qué hará. Bueno, de que lo puedes implementarlo. Igual sería bastante interesante saber cómo cómo lo implementarías. ¿Por qué? Porque usualmente las personas, dependiendo de la relación, o sea, si estamos hablando de una relación violenta, uno sería comprensible el temor, ¿no? Y es más, sería ¿cómo sería? Sería más, ¿cómo se llama? Iba a decir. Sería incluso más saludable que corten todo tipo de comunicación con esa persona, pero si hay un temor de volverlo a ver, em, no sería ideal, si es un caso de violencia, no sería ideal exponerlo o exponerla a esta persona con el fin de que se acostumbre, porque es un tema de violencia. Inevitablemente lo va a tener que ver en algún momento, ¿no? Pero si aún en esos casos, si fuera un caso de violencia y la paciente en algún momento decidiera huir, sería comprensible. Ahora tendríamos que trabajar lo que es la autoestima también y el empoderamiento personal. Usualmente cuando es ruptura de pareja, por diversas causísticas, pues siempre hay uno que no quiere volverlo a ver. ¿Por qué? Porque tiene temor a que esta persona pueda revivir, ¿no? Viejos deseos, no sé, cariño, etc. Pero algo que hay que entender en estos casos es que esto va a pasar. Cuando se trata de relaciones de pareja, dependiendo qué tan estable está tu paciente, tu beneficiario, es importante tener presente que esto va a pasar. Y algo que yo les dije a algunos de mis pacientes que habían terminado con su pareja y que me decían, Jenny, mi vida no tiene sentido sin esa persona, no me voy a volver a enamorar de alguien más. Y los escuchaba y los validaba a nivel emocional, pero también les decía, lo que estás viviendo ahora es un duelo y tu duelo va a pasar, no ahora, no mañana, no en un mes, pero va a pasar y vas a estar bien, vas a volver a sonreír. Mientras tanto, puedes venir las veces que tú quieras a llorar, a desahogarte, a hablar mal de tu expareja, lo que tú quieras, porque es lo que necesitas. Necesitas procesar tu duelo. Y una vez que ya estés lista para pasar al siguiente nivel de tu duelo, vas a ver que cuando te lo vuelvas a encontrar, ya no vas a sentir lo mismo y vas a estar bien. ¿No? Y así pasó. Me acuerdo de una pacientita que llegó muy, muy, muy mal a consulta. Total, su vestimenta estaba totalmente desalineada, muy desarreglada. Y por un momento yo dije, wow, ¿qué habrá pasado? Debe ser en un episodio depresivo. Y llegó precisamente por un tema de pareja. Y me dijo lo que les estoy comentando ahora, ¿no? Mi vida no tiene sentido sin él, no voy a volver a amar a alguien como él. Y les comentaba lo que les estaba diciendo. Y sí, nos duró como 2, 3 meses aproximadamente poderla sacar de este duelo. Y luego de eso, luego de 6 meses ya aproximadamente, ella se dio cuenta que sí, que estaba bien, ¿no? O sea, que procesó el duelo. Y actualmente está con otra pareja, ¿no? Una pareja mucho más saludable, mucho más, quizás, que cumple las expectativas también de esa persona, que crecen juntos, ¿no? Entonces, es parte del proceso. Va a depender de la dinámica o la razón por la que están terminando, cómo era esa relación, había violencia, no había violencia. Por ejemplo, en los casos de maltrato dentro de una familia, los psicólogos que hacen estas evaluaciones le dicen a la mujer, vete de tu casa, ¿no? ¿Por qué? Porque esa persona no se va a ir y no te va a dejar de lastimar, te va a golpear. Y usualmente recomiendan eso, sepárense, ¿no? Y como todo duelo, o sea, tiene un proceso. Luego de eso, la persona va a reconectar consigo mismo, pero va a depender de la relación, va a depender también del paciente, ¿no? Porque hay personas que no se recuperan también. Entonces, habría que evaluar eso. Ujú. A ver, por acá nos dice,
espérame. A ver, José nos dice, sí, José. Me dice, no poder sentir que la vida tiene sentido sin alguien, ¿se podría decir que se desarrolla una codependencia? Sí. Ojo, dependencia es que solo tú, en este caso sería una dependencia. Dependencia es que tú dependas de alguien, o sea, que sientas que es tu todo, ¿no? Que no puedes vivir sin él, ¿no? Eso es dependencia emocional. Pero codependencia es que ambos tengan actitudes o conductas uy, disfuncionales, ¿no? Por ejemplo, que los dos sientan que si a uno le pasa algo, el otro va a dar su vida, no sé, su hija, su riñón, se va a tirar de un puente, etc. Es una codependencia entre ambos, o sea que ambos tienen conductas disfuncionales, no saludables entre ambos, ¿no? Como por ejemplo, yo te reviso el celular porque tú eres mi pareja, ah, ya, yo también lo voy a hacer, ¿no? Y a la primera cosita que veamos, ya, los dos, ¿no? ¡Pum! Ya, desarrollamos un problema. ¿No? O que tú no puedes tener amigos porque te invitan a la borrachera, comenzamos a buscar excusas, ¿no? Y tu novio también te dice, ya, pero tú tampoco te puedes poner minifaldas porque otros chicos te van a ver, ¿no? Esa es una codependencia, o sea que hay un componente no saludable entre ambos y una dependencia solamente de uno. Y usualmente cuando terminan una relación, la persona más afectada es la que tenía esta dependencia emocional, usualmente. Eh, ok. Patricia nos comenta, ¿cómo saber si los niños son agredidos? ¿Cómo poder ayudarlos? Yo he trabajado dándoles seguridad y los abrazo. Y a casi fin de año tienen más confianza, ¿no? Más o menos me doy cuenta que cuando levantaba la mano para señalar algo al niño, había el ademán como de agacharse. Oh, ujú. Pero al preguntarle a los padres, ellos no dicen, pero me gustaría tener un método para ayudarlos más rápido. Bueno, en realidad las técnicas que estás implementando son bastante útiles. Mira, algo que antes cuando trabajaba con niños, usaba mucho era mi caja de juguetes. Uy, me olvidé el nombre, se me fue. Que es una caja blanca donde pongo por ahí muñequitos de una familia, ¿no? Pongo por ahí dinosaurios, animalitos de granja, animalitos salvajes, un teléfono, etc. ¿Y por qué hago esta caja o por qué hacía esta caja? Porque el pequeño abría la caja y podía jugar con todo lo que encontraba ahí. Y la idea era poder observar cómo el pequeño manejaba el juego, o también se le conoce como juego simbólico, porque de esa manera el pequeño te está mostrando a ti la dinámica familiar. Sí, por ejemplo, si los veía jugando con las muñequitas, ¿no? Y es que el papá, pum, no sé, lo golpeaba a la muñeca, podías imaginar que sí, ¿no? Que había un componente ahí de violencia dentro de la familia. E igual, los padres recuerden que no siempre van a poder, van a aceptar lo que está sucediendo en casa, ¿no? Entonces, esa es una manera de poderlo evidenciar. Ahora, si tú sospechas igual de algún caso de abuso de cualquier manera, siempre es importante reportarlo a dirección y dejar una constancia de que lo has reportado. ¿Por qué? Porque si no lo reportas, o sea, cualquier tipo de abuso, si no es reportado, te conviertes en cómplice también. Entonces es bastante importante manejarlo con mucho cuidado ese tipo de casos, ¿sí? Yo hace mucho tiempo tuve también un casito de una pequeñita de 5 años que ella, por ejemplo, ahogaba las muñecas en el inodoro porque en nuestro consultorio teníamos un baño privado. Yo lo observaba y le decía, veo que metes la cabecita de la muñeca en el inodoro. ¿No tienes miedo que se ahogue? Y algo que me decía la pequeña es, no, porque yo lo he visto mucho en mi casa, porque mi papá le hace eso a mi mamá. Y cuando me comentó eso, en una fui, conversé con los padres. Al principio también los padres decían, no, que esto no es verdad, que nunca ha sucedido esto. Cuando confirmé la información por medio de la abuelita. Cité a la abuelita también porque alguien tenía que sacar esa información y la abuelita me confirmó que sí, que había momentos de arranques del papá, que sí, o sea, que agredía a la señora metiendo su cabeza en una tina con agua, ¿no? Y la ahogaba a la señora, ¿no? Y este caso llegó a mayores porque en algún momento, pues, la pareja, el hombre, llegó a amenazarla con un cuchillo.
Entonces, todas estas cositas, ya estamos viendo un tema de violencia, de abuso, entonces decimos, ok, ¿sabes qué? Tenemos que actuar. ¿No? Y en una, reporté a dirección, no me hicieron caso, ok, ¿sabes qué? Me voy al SEM. ¿Qué es el SEM? El Centro de Emergencia Mujer. ¿Sí? Y ellos hacen, ¿qué cosa? Su investigación. Van a la casa, evalúan el contexto, conversan con los vecinos, entre otros, y buscan información relacionada precisamente a ese tipo de casos. También, por ejemplo, cuando hay embarazos adolescentes, el Ministerio de la Mujer manda por ahí a sus trabajadores para que puedan ir a investigar a la casa del adolescente para saber por cómo es que la adolescente fue madre. ¿No? O sea, si es que hubo un tema de abuso, si es que la adolescente se inició sexualmente por voluntad propia, ¿no? Y un sinfín de causísticas. Entonces, claro, no sucede en todos los casos, pero sí en algunos determinados, si el Ministerio de la Mujer se activa. Así es. Pero sí, o sea, también, Patricia, puedes recurrir al SEM, al Centro de Emergencia Mujer, para que también ellos te puedan orientar, ¿no? De cómo poder intervenir o proteger a este pequeño y también a la familia. En este caso, dependiendo de quién es el violentador, porque siempre hay un violentador. Y si son los dos, entonces el SEM te va a brindar el soporte judicial o los lineamientos judiciales para poder también por ahí cuidar al pequeño. Sí, eso también es un dato. Ahí te voy lanzando el dato. Ok. Ujú. Ok, terapia y juego, dice Selene. Exacto, ¿no? Es importante, o sea, y vamos adaptando nuestra caja de juegos. Hace mucho tiempo, muchísimo tiempo que no atiendo a un pequeñito, ¿no? La última vez que pude tener un pequeñito fue hace 5 años, o sea, ya actualmente no trabajo con niños, pero sí he tenido la oportunidad de ver muchas causísticas, muchísimas, y también he podido ver temas de abuso, entre otros. Y claro, o sea, es importante, y por eso les digo a todos los chicos que entran a estas clases, es importante que ustedes reconozcan sus límites. ¿Por qué? Porque si tú sientes, por ejemplo, en mi caso, los temas de abuso, en mi caso, me movilizan mucho. ¿No? Y hay veces en los que yo he tenido que decir, mira, sabes que no puedo atender ese caso porque que alguien te vaya narrando cómo fue la situación es muy desgarrador para mi persona y no podría manejar, por ejemplo. Pero otro tipo de casos como suicidio, ¿no? Sobre la familia sobreviviente al suicidio, esos casos sí los puedo manejar porque es parte de qué? De mis límites. Y está bien, no hay problema con eso. Y les comento eso porque también es importante que nosotros nos cuidemos. Sería bonito tener un curso de cómo cuidar al que cuida, porque también pues nosotros necesitamos cuidarnos. ¿Sí? Y no solamente hablo de los psicólogos, hablo de todo profesional que trabaje con otra vida. Necesitamos cuidarnos. Ajá, Patricia nos comenta, las directoras no quieren involucrarse. Siempre pasa eso con los directores. ¿Qué está pasando en el Perú? Se supone que tienen que registrarlo sí se ve. Ah, mira, pero es todo un trámite. Ir a la comisaría, registrarlo en la UG, y a veces no quieren involucrarse porque hay padres agresivos. Sí, es verdad, siempre hay padres agresivos y podemos salir amenazados. Es verdad, Patricia, sí puede pasar. O sea, sí, me ha tocado, o sea, sí he llegado a ver, no me han llegado a amenazar, pero sí he llegado a tratar con padres que han estado involucrados en el consumo de drogas y han llegado drogados a mi oficina. No, claro que sí. Y te estoy hablando de experiencias, hace muchísimos años, ¿eh? Hace más de 7 años. Entonces sí. ¿No? Y claro, es impactante porque no sabes en qué momento el señor o la persona te puede hacer algo, ¿verdad? Pero sí puede pasar. Igual, Patricia, yo te recomiendo que si la directora no te está prestando atención, vayas a un SEM. Acá les voy a poner el nombre. ¿Cómo se llama? Así, SEM igual Centro de Emergencia Mujer. Ujú. Sí, SEM, Centro de Emergencia Mujer. Lo googleas y te va a salir los SEMs por distrito para que puedas ubicar el SEM más cercano al tuyo. Ujú. Claro, porque si no te están brindando esto, entonces el SEM, como también tienen abogados y psicólogos también, ellos pueden agilizar el proceso. Claro que sí, te pueden ayudar con eso. Sí, sí, sí. Ok, chicos, ahora sí, pasamos a la práctica. ¡Yay! Bien. Ok, trabajos en grupo.
¿sí? Antes de poderlos mandar a grupos, chicos, les vamos a dar 20 minutos, está bien. Igual, como siempre, pues les voy a pedir solamente a dos personas que puedan presentar el caso, o sea, su análisis funcional. Y también algunas técnicas conductuales que podrían aplicar en este caso, ¿sí? Según lo que ustedes consideren necesario. Entonces, dice así, este es el caso de Katy. Katy es una joven de 28 años que refiere sentirse triste y también desesperada desde hace 6 meses. ¿Qué pasó con Katy? Comenta que se comenzó a sentir así porque recibió el rechazo de sus padres al confesar su orientación sexual y el diagnóstico de SIDA. ¡Wow! Súper súper impactante. Katy manifiesta que para la mayor parte del tiempo en su cama, tiene pérdida de energía, deja de comer y abandonó aquellas actividades que antes le generaban placer, como salir con sus amigos o ir al cine, y se aísla en su cuarto. Esto es debido a que tiene pensamientos tales como nadie me va a querer, nadie querrá formar una familia conmigo, moriré sola, lo que le genera dolor de cabeza, dificultad para dormir y llanto por las noches. Ese es un caso bastante chiquito. Ahora, en base a este caso, perdón, vamos a elaborar nuestro análisis funcional, y aquí, como siempre, les dejo aquí la triada y la situación. Entonces, chicos, antes de ir al análisis funcional y que ustedes propongan algunas técnicas conductuales de las que hemos visto para el trabajo de este paciente, me gustaría saber si hay si hay alguna conducta, si hay alguna pregunta antes de poder iniciar. Por cierto, ayer fue el día de la misa. Feliz día. Atrasado, pero feliz día. Antes que se me olvide. Ok, no hay preguntas, no hay preguntas. Ok, entonces no. Ah, ok. Oh, no te preocupes, tranquila. Por acá nos comentan que no está muy familiarizada con el análisis funcional. Te comento. El análisis funcional nos va a permitir tener una visión 360 de lo que está pasando con nuestro paciente en el aquí y ahora. Vamos a identificar una situación que va a ser redactada en el aquí y ahora. Por ejemplo, si es un caso el caso de la última clase fue la de una chica que se llamaba Damaris, que su mamá había fallecido con COVID. Y la situación era cada vez que recordaba que su mamá había fallecido. Luego de eso vamos a evaluar los pensamientos, qué pensamientos presentaba Damaris, ¿no? En este caso, yo soy la culpable, yo maté a mi mamá, etc. De ahí los pensamientos, perdón, de ahí los sentimientos, culpa, tristeza, frustración. Y de ahí la conducta, que puede ser motora o fisiológica. Sí, entonces igual al momento que los vamos a dividir en grupos, ustedes también van a poder ver en grupo precisamente pues esta dinámica. Igual yo me voy a estar voy a tratar de darme vuelta por todos los grupos. A veces me da el tiempo, a veces no, para poder absolver algunas dudas. Sí, porque a veces me quedo entretenida en uno que otro grupo. Pero ahora sí, voy a darme una vuelta por todos los grupos. ¿Sí? Así que en grupo, chicos, si es que por ahí hay algún compañerito que quizás no ha estado muy presente en las clases por X razones, ayudémoslo, porque recuerden que el punto de uno es el punto de todos. Así que vamos, ¿sí? Y porque de esa manera también, quién sabe, y se pueden ir reforzando al momento de responder las preguntas que ahora les voy a hacer muy amablemente. Entonces, dime. Ah, Gabriela nos dice, ¿a partir de qué sesión puedes aplicarlas? Desde la segunda sesión, porque en la primera sesión es encuadre, o sea, las reglas, ¿no? Cómo van a ser, si llega 10 minutos tarde, se va a atender solamente 30 minutos. Primera sesión es encuadre, ¿no? Pero a partir de la segunda sesión o tercera puedes ir aplicando las técnicas. Recuerden que cada sesión la idea es que el paciente se pueda ir con una tarea y puede ser una tarea que ponga en práctica las técnicas de relajación, por ejemplo. ¿Me dejo entender? Así que sí, no hay problema, según la necesidad de tu paciente, ¿no? Si lo ves por ahí que está entrando en crisis mucho tiempo, aplica de una lo que es la técnica de respiración y relajación. Ujú. Sí, claro, no hay problema. Ok, chicos, ahora sí, siendo las 9:02, por favor, mi estimada coordinadora,
¿Nos confirmas para que vayan a grupos? A ver, por cierto, les va a salir una pantallita ahí que les va a decir que asistan o que vayan a su sesión y le dan clic, le dan en aceptar y van a ir a su sala, ¿sí? Un momentito. Me parece que van a ser de 4 a 5 personas. Ujú. Más o menos por ahí serán los grupos. Y también es necesario que puedan activar su audio. Antes que me olvide. A ver, perfecto, ahí está. Nuestra coordinadora ya está aquí. Está bien presente. A ver, ya. Entonces, en breve ya los están mandando a grupos, ¿sí? Puede ser que en algunos casos quizás hayan grupos de uno, de dos. ¿Por qué? Porque algunos chicos tienen problemas para entrar a los grupos. Pero igual, tú puedes, si en tu grupo estás tú solito, tú solita, y te animas a hablar sobre el análisis funcional, puedes hacerlo y el punto va solamente para ti. Si en tu grupo son 4 y solamente tú estás hablando y nadie te responde, lo haces tú y tú solito te llevas el punto también, ¿sí? Hola Denise, ¿cómo estás? Uy, ok, ok. Ya, te comento un poquito, Denise. Hoy día vamos a ver lo que es el análisis funcional. Bueno, vamos a reforzarlo nuevamente, ¿sí? Entonces los vamos a separar en grupos para que ustedes puedan ir trabajando un análisis funcional. Pero tranquila, igual yo voy a estar pasando por grupos, por los grupos, para estar viendo cómo están avanzando, ¿sí? No te preocupes. Si tienes alguna pregunta durante el desarrollo de esta actividad, a la hora que yo entro a tu grupo, me avisas. Me dices, Jenny, no tengo esa duda. Y voy, ¿sí? Ahí está. Chicos, ya salió la pantallita. Les va a salir ahí unirse a una sesión separada y ustedes le van a dar clic donde dice unirse. Sí, vamos chicos, vamos, todos a nuestro grupo. Eso, vamos. Muy bien. Me gusta la agilidad de este grupo. Vamos bien, vamos bien. Excelente, esa es la actitud. Vamos por ese punto, chicos, vamos por ese punto. Ujú. Recuerden que ya les debe estar saliendo una pantallita que dice, un mensajito que dice unirse a una sesión separada y ustedes le van a dar clic donde dice unirse, ¿sí? Para que los manden a sus grupos. En un ratito voy a comenzar a rotar por todos los grupos. Sí, vamos chicos, hagan networking, conversen chicos, aprovechen. Estas oportunidades no se dan todos los días. Vamos, 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 sí se puede. Vamos, vamos, vamos a los grupos. Vamos, vamos. Ahí sale un mensajito que dice unirse a una sesión separada y le dan clic donde dice unirse. 9:20 estamos de regreso.
Ok, chicos, vamos regresando, a ver, a ver. Esperamos unos minutitos mientras el resto se va uniendo. Bien, ya nos vamos uniendo. Excelente. A ver, unos minutitos, a ver. Mm, vamos bien, vamos bien. Bien, muy bien. A ver, voy a abrir por acá mi mensajito. Para tener listo a los chicos que van a ganarse el puntazo del día de hoy. Para el examen, para el examen. A ver. Ujú, ujú, ujú. Bien, ya somos 27. Ah, yo considero que es un número, ok, bastante bueno para poder iniciar, ¿sí? Igual, no olviden que al acabar la clase siempre van a tener un espacio con su coordinador, con su coordinadora, para poderles hacer algunas indicaciones o si ustedes tienen alguna consulta sobre la certificación. Sí, les comento esto, porque justo en la clase pasada me olvidé de comentarles que les iban a pasar un Kahoot, ¿sí? Entonces, ahora sí, no me olvido. Ya saben, si tienen dudas sobre su certificación, aprovechen acabando la clase para que su coordinadora les pueda comentar. ¿Sí, chicos? Ok, entonces, ¿verdad? Y yo espero que muchos de los que estén aquí se certifiquen, ¿eh? Porque creo que acá hay bastante potencial para futuros especialistas en lo que es psicoterapia cognitivo-conductual. Así que, por favor, no te quedes con las ganas, certifícate. Te va a ayudar bastante, sobre todo porque en el ámbito laboral, y eso era algo que ya les comentaba, buscan psicólogos con formación psicoterapéutica en terapia cognitivo-conductual. Y creo que les va a servir bastante ese certificado. ¿Sí? Ok, buenazo. Entonces, haré la pregunta del millón. Levanten la mano quienes desean participar. Uno, vamos a escoger a dos. Ajá, Beatriz y Yadira. Ok, Beatriz y Yadira. A ver, Beatriz, te cedemos el pase. Hola, chicos, buenas noches con todos. Mi compañera era Alexandra, ¿ya? Y nosotros en nuestro análisis encontramos que el tema de Katy sería el rechazo y el diagnóstico de SIDA que tiene, ¿no? En esto encontramos los pensamientos que tiene ella y tiene varios pensamientos en los que ella pues piensa que nadie la va a querer. Otra es el morir sola, y la otra es no poder formar una familia, ¿no? Estos pensamientos también ocasionan unos sentimientos de tristeza, angustia y desesperación, ¿no? A lo que se suma su conducta, tenemos la conducta biológica, que sería el dolor de cabeza y la pérdida de energía. Esas dos, como que analizamos que era ahí. Y en el área de la conducta motora, que encontramos un poco más, sería como que la dificultad de dormir, el dolor de cabeza, llanto, la pérdida de apetito porque ella indica que deja de comer, también abandona sus rutinas que antes les gustaban o la motivaban, pues las empieza a abandonar. A esto también le decimos que es como un tipo de aislamiento social porque ya no sale con los amigos, etcétera, y pues pasa mayor tiempo en casa. Y sugerimos que con ella podríamos trabajar técnicas de resolución de problemas. Sería como que la más idónea para tratar este caso. Gracias.
Ok, aplausos por favor para el grupo de Beatriz. Ok, sí te tengo aquí registrada, Beatriz García y Alexandra Marroquín, ¿verdad? Perfecto, excelente. Ya, ahora va mi pregunta. ¿Por qué escogieron dos situaciones en lugar de una para su análisis funcional? Estuvimos Quizás por escogiendo ahí. dos, Ujú, o con Alexandra, pues. Ya, escogimos estas dos. Primero lo analizamos desde el punto de rechazo, ¿no? Porque ella indica que a partir de su confesión, hace 6 meses, ella empieza a sentir esta molestia, ¿no? Pero también la asumimos a los pensamientos que tenía, porque de alguna forma ella dice que va a morir sola. Entonces eso se requiere o se refiere al diagnóstico que tuvo. Por ahí escogemos las ujú. dos, podrían irse a la par. Ok, 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 está bueno, está bien, bien respondido, Beatriz. Y efectivamente, ¿no? Pueden haber dos situaciones en un caso, sí, pueden haber dos situaciones, y tú decides cuál de las dos deseas abordar. Y puede ser también que por ahí pensamientos o sentimientos o conductas puedan responder a ambas situaciones, porque estaban juntas, ¿verdad? Ok, está bien, aplausos nuevamente para el grupo, por favor. Ahora sí, nos falta un grupito más, que recuerdo que era Yadira. Ya y con este grupito cerramos. Adelante, Hola, Yadira. hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Bueno, mi grupo Buenas era noches. el grupo 9, conformado por Alberto Plancha, Giliani Rivera, Nuri Belay y yo, Yadira Tapia. Bueno, entre Ujú, la situación tenemos que hace 6 meses Katy reveló su orientación sexual y diagnóstico de SIDA a sus padres, lo que generó un rechazo en su entorno. Los ujú, pensamientos que vinieron con ella es nadie me va a querer, nadie querrá formar una familia conmigo y moriré sola. Entre sus emociones está la tristeza profunda, la desesperanza, bueno, que eso carga también depresión y la ansiedad. Y ujú. entre la conducta, ¿no? Que es motora y fisiológica, como tú bien nos dijiste, está la respuesta fisiológica, que es el dolor de cabeza, la pérdida de energía y las alteraciones del sueño. Ok. Y entre la conducta, sería que se aísle en su cuarto, pasa la mayor parte del tiempo en la cama y ha dejado de salir con amigos y hacer actividades placenteras y ha dejado de comer. Ya como sugerencia Ujú, o como resoluciones o como conclusiones, es primero, yo creo, creemos que es la psicoeducación sobre su diagnóstico. Entonces, ayudar a reducir las creencias erróneas sobre el VIH-Sida. Que ahora actualmente, o sea, antes, cuando empezó todo esto, sí había obviamente una desinformación y tampoco no había cura. Bueno, todavía no hay cura, pero hay los procedimientos que pueden llevar una vida totalmente normal, aún teniendo VIH-Sida. Entonces, ayudar a reducir esas creencias erróneas sobre el VIH-Sida, que es mortal, y enfatizar que aún puede tener relaciones significativas y una vida plena. También ujú. entre la activación conductual, establecer pequeñas metas para recuperar actividades placenteras que antes ya les gustaba hacer, salir con amigos progresivamente para reducir el tema de su ansiedad y un manejo emocional, estrategias de regulación emocional, tal vez también la respiración, la relajación, y explorar su red de apoyo, ¿no? Con la familia, un acompañamiento familiar. Eso básicamente sería. Ok, aplausos por favor para el grupo 9. Bien, bien, bien. Ahora, no sé si te escuché bien, pero por ahí comentaste la psicoeducación. Me gustaría que tú o alguien del grupo me pueda comentar cómo psicoeducarían y a quién lo harían. ¿A la paciente, a la familia? Les doy el pase, a todo el grupo. Pienso que Nuri puede ayudarnos con eso. Ok, ¿Estás ahí? Nuri, O adelante. Alberto, no sé. O Bueno, Alberto. desde mi punto de vista te puedo decir que yo pienso que primero empiezo por mí misma y el entorno familiar, creo yo. Ajá.
Ok, ok, claro, sí, sí, sí. Creo que no es una tarea sencilla, ¿no? Porque estamos hablando de SIDA, que es una etapa bastante evolucionada de esta enfermedad. Claro está. Y claro, o sea, cuando hablamos de SIDA es hablar de una enfermedad, vamos a ponerlo así, es una noticia totalmente catastrófica, ¿verdad? No solamente para la paciente que tiene que soportar el hecho de que sus padres no la aceptan por su orientación sexual, sino también por la familia o para la familia. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, más o menos esta es la idea que me gusta manejar en los casos para que ustedes sepan qué tipo de preguntas les puedo hacer. Estoy empezando con preguntas bastante sencillas, pero la idea es poder ir creciendo a nivel de preguntas para que ustedes también puedan irse acostumbrando a la idea. ¿Sí? Pero bien, chicos, a ver, Yadira, dentro de tu grupo tengo a Yadira, Alberto Plancha y Nuri Belay. ¿Hay alguien más? Sí, Iliani Rivera. Iliani Rivera. Perfecto. Algo que me está ayudando bastante, chicos, es que ustedes cuando reaccionan y son parte del grupo, me es más fácil identificarlos. Así que buenazo, buenazo. Me ha ayudado bastante. Bien, entonces por aquí les voy a poner. Ahí está. Esa es la actitud. Ok, chicos, bien, bien ganados los puntos. Ven, ya está quedando mucho más ordenadito. Ahí está, ya me salió. Perfecto, bien, bien. Ya está, ya las apunté, ya las apunté. Muchas gracias, chicos. Pero ya veo que están captando mucho mejor la idea y también están estructurando mucho mejor lo que es el análisis funcional. O sea, ya le estoy viendo el cuerpo, ya veo que saben separar situación, pensamiento, emoción y conducta. Buenazo. Sí, por ahí, ¿no? Pueden haber algunos detallitos que hay que trabajar, pero ya estamos bien. La próxima semana le vamos a agregar al análisis funcional las consecuencias, ¿sí? Y por ende también el plan de tratamiento va a crecer, porque ya no solamente van a ser técnicas conductuales, sino también cognitivas. ¿Sí, chicos? Ok. Buenazo, buenazo, ya estamos. Ahora, para poder cerrar algunas conclusiones, chicos. Buen trabajo, ¿ah? Me ha gustado mucho cómo lo vienen elaborando. Está muy bien, está muy bien. Ahora, algunas conclusiones bien rapidillas. Tengamos presente que en el caso de las técnicas de exposición se va a utilizar mucho para el tema de las fobias, ¿sí? O niveles altos de ansiedad, por ejemplo. Entonces, lo importante es poder ir aplicando esta exposición gradual, como su mismo nombre lo dice, de manera gradual, ¿sí? También para no perturbar la tranquilidad de nuestro paciente. Ahora, también, pues las técnicas de respiración y relajación han tenido este nombre de aspirina conductual, porque nos ayuda a poder regular lo que estamos sintiendo en ese momento y por ende nos ayuda a regular, perdón, nuestra conducta. ¿Sí? Además de eso, tengamos presente que también las técnicas de respiración o de relajación nos ayuda también a aumentar nuestra actividad parasimpática y qué cosa, a disminuir la actividad del sistema simpático, ¿sí? Y eso también nos ayuda a poder tener quizás un diálogo mucho más sincero con el paciente porque ya va a estar más tranquilo. Cuando están activados, recuerden que sus procesos cognitivos no son estables, es decir, se pueden ver alterados y quizás la conversación en un estado de crisis no se va a llevar como usualmente nosotros solemos mantener una conversación. Y es importante tenerlo claro, tenerlo presente. ¿Por qué? Porque no es que el paciente esté loco, ¿no? Y me está diciendo, no, sino que le está costando, ¿sí? Porque está en crisis. Y esas técnicas nos ayudan a bajar un poquito la crisis. ¿Para qué? Para poder establecer ahí recién una conversación, poder sacar la información, entre otras características. Entonces, bien, chicos, hemos llegado al final de la clase. ¡Yeah! Miren, Denise nos dice, ¿se puede trabajar en grupo esas técnicas? Sí, hay algunas técnicas que se pueden trabajar en grupo. Las técnicas de respiración y relajación las puedes hacer en grupo, no hay problema, pero hay que adaptarlas para un grupo, ¿sí? Pero sí, sí, las técnicas de resolución de problemas sí también se pueden adaptar, no hay problema, pero hay otras técnicas que son más personalizadas. ¿Sí? Ya lo vamos a ir viendo también, como por ejemplo las técnicas cognitivas, ¿no? Esas sí son un poquito más personalizadas porque vas a trabajar con el pensamiento, con los traumas, con los esquemas e ideas nucleares de quienes, de tus pacientes. Y eso es un procedimiento mucho más privado, más íntimo. Pero sí, hay técnicas que se pueden adaptar. Así que,
Bien, chicos, vamos a dejar nuestra sesión hasta aquí. Ha sido un gustazo estar con ustedes. Nuevamente me llevo la gratitud de poder compartir con ustedes y que ustedes me den un espacio durante su sábado. Así que nada, los dejo ser libres y ahí los dejo también con sus coordinadores. Que tengan una linda noche. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau. Cuídense.